En una helada noche de octubre en Aurora, Colorado, mientras vientos de montaña aullaban a través de las calles vacías, un hombre joven trabajando el turno de noche en una pequeña gasolinera de carretera accidentalmente pisó un punto de inflexión en su vida. Él ayudó a una extraña, una mujer en desesperada necesidad, quien no tenía suficiente dinero para gasolina para llegar a casa con su niño pequeño, durmiendo profundamente en el asiento trasero. Ese acto de bondad duró solo unos pocos minutos, pero no escapó los ojos de su despiadado gerente. Sin escuchar a una sola explicación, el hombre lo despidió en el acto, a pesar del hecho que él había hecho absolutamente nada malo. Después de años de dar todo lo que tenía, trabajando horas extras, intercambiando turnos, sacrificando innumerables cosas solo para mantener el trabajo, él se encontró a sí mismo caminando a casa en silencio, desempleado, lleno de arrepentimiento y opresión en su pecho. Sin embargo, en el fondo, todavía sabiendo que él había hecho lo correcto, lo que él no esperaba era el destino, estaba preparando un regalo que él nunca había osado soñar. Porque la siguiente mañana, un elegante Rolls-Royce Phantom negro repentinamente se detuvo frente a su casa desgastada, llevando una oportunidad a diferencia de cualquier otra. Uno lo suficientemente poderoso para cambiar las vidas tanto de él como de su niño pequeño. Si disfrutas historias como esta, historias sobre la vida, sobre personas, sobre bondad siendo recompensada, pulsa seguir así, no te perderás los relatos que compartimos cada día. Pero la pregunta real es, ¿quién exactamente era la mujer de anoche? ¿Y por qué un Rolls Royce apareció en su puerta la siguiente mañana? Matthew Clark una vez creyó en una cosa muy simple. Si él trabajaba duro, la vida eventualmente mejoraría. A los 28, él estaba de pie detrás del mostrador de la gasolinera Rocky Mountain, una pequeña parada justo al lado de la autopista I-7, trabajando incansablemente cada noche para criar a su pequeña hija y pagar las deudas masivas que él nunca ni siquiera había creado. A diferencia de sus compañeros quienes todavía estaban disfrutando su juventud despreocupada, Matthew se movía de turno a turno, trabajando mientras también era padre, cuidando de Ella, su hija de 6 años con pelo castaño rizado y una sonrisa dulce como el sol de la mañana. Matthew tenía sueños, aunque no grandiosos. Él solo deseaba que un día no tuviera que contar cada último dólar, o preocuparse si tendría suficiente dinero para comprar leche para su hija esa semana. Pero por ahora, él aceptó el ritmo tranquilo de sus turnos de noche. Él conocía a cada cliente regular, los camioneros que necesitaban café, hecho justo como a ellos les gustaba, las enfermeras que pasaban antes de un largo turno de noche, los trabajadores de fábrica que tomaban un rápido refrigerio antes de dirigirse a la línea de producción. Él aprendió bondad de su madre, una mujer que trabajó 2 trabajos solo para mantener un techo sobre sus cabezas. Y entonces todo cambió cuando él conoció a Rebecca. 7 años antes, Matthew, entonces solo 21, estaba lleno de esperanza para el futuro. Él conoció a Rebecca en un bar local. Ella era hermosa, enérgica y amaba hablar sobre grandes sueños. Ellos se enamoraron rápidamente, casándose solo 6 meses después. Un año después de eso, ella nació. La bebé con grandes ojos azules redondos que derretían el corazón de Matthew cada vez que él la miraba. Al principio, la vida todavía estaba bien. Rebecca trabajó a tiempo parcial y Matthew trabajó a tiempo completo en la gasolinera. Ellos no eran ricos, pero se tenían el uno al otro. Entonces todo empezó a desmoronarse. Matthew lentamente notó los cambios. Rebecca llegando a casa más tarde, vigilando su teléfono de cerca, y lo más importante, dinero desapareciendo sin dejar rastro. Al principio eran solo 50,
100. Él asumió que ella compraba cosas para sí misma o para ella, pero entonces las cantidades se hicieron 500, 1000. Las tarjetas de crédito estaban al máximo. Llamadas de cobradores de deudas venían sin fin. Una noche, Matthew la siguió, y su corazón se destrozó cuando él vio a Rebecca entrar en un casino en las afueras de la ciudad. Él se sentó en el coche, viendo luces de neón parpadear en su cara, sintiendo como si su mundo entero se estuviera derrumbando. Cuando confrontada, Rebecca no lo negó. Ella lloró, prometió cambiar. Y Matthew le creyó. Él siempre le creyó. Pero las promesas se rompieron incluso más rápido de lo que fueron dichas. En los siguientes 3 años, Rebecca se hundió más profundamente en el juego. Ella pidió dinero prestado a gente peligrosa. Ella empeñó el brazalete de la madre de Matthew, la única cosa de ella que él todavía tenía. Cada dólar que Matthew trabajó tan duro para ganar desapareció en el pozo sin fondo llamado Solo una última vez, cariño. Lo prometo. Ella tenía solo 4 en ese momento. Ella empezó a preguntar, «Papi, ¿por qué mami no está en casa?» Matthew se congeló. ¿Cómo podía él decir la verdad a una niña que solo sabía cómo dibujar flores y dormir con su osito de peluche hasta la fatídica noche de hace 2 años? Matthew llegó a casa después de un turno de noche, su cuerpo tan agotado que sus manos temblaban mientras él sostenía las llaves. Pero cuando él abrió la puerta, él se congeló. El apartamento estaba vacío. No el tipo de vacío cuando alguien sale por un momento, sino vacío como si una tormenta hubiera arrasado. El armario de Rebecca estaba despojado. Joyas, zapatos, todo se había ido. En la mesa de la cocina yacía una nota simple. «Matthew, lo siento, no puedo seguir. La deuda es demasiado grande. Ellos me encontrarán. No quiero arrastrarte a ti y a ella a esto. Por favor, perdóname, Rebecca». Las manos de Matthew temblaron. Él se desplomó al suelo, aferrándose a la nota, y por primera vez desde que su madre murió, él lloró. No porque él perdió a Rebecca, sino porque desde ese momento en adelante, él solo tuvo que enfrentar $77,000 en deuda. Deuda de tarjeta de crédito, préstamos bancarios y deudas adeudadas a organizaciones de las que él nunca ni siquiera había oído hablar. Y ella, la niña pequeña, durmiendo pacíficamente en la habitación de al lado, inconsciente de que su vida acababa de dar un giro que la cambiaría para siempre. 2 años pasaron. Matthew se había acostumbrado a ser un padre soltero. Él trabajaba de 60 a 70 horas a la semana para criar a su hija y pagar sus deudas. Cada mes él pagaba $1,200 para los préstamos, $800 para el alquiler, y el resto iba para comida, servicios públicos y los gastos escolares de ella. Números amontonándose como una montaña que nunca parecía encogerse. Afortunadamente, la señora Caton, la vecina de 65 años, era un ángel para Matthew y su hija. Ella cuidaba a Ella cada vez que él trabajaba el turno de noche, a veces trayendo una olla de sopa o una bandeja de lasaña con su línea habitual. «Hice demasiado, Matthew. No lo dejes desperdiciarse». Matthew sabía que ella nunca hacía demasiado, pero él también sabía que él no estaba en posición de rechazar la amabilidad de nadie. Él una vez tuvo sueños, yendo a la universidad, estudiando ingeniería o negocios, pero ahora su único sueño era que ella creciera en un hogar estable, donde ella no tendría que preocuparse de la manera que él una vez lo hizo. Sus compañeros de trabajo en la gasolinera conocían su historia. Ellos lo respetaban porque él nunca se quejaba, nunca llegaba tarde, nunca rechazaba un turno difícil. Pero últimamente, todo se había vuelto sofocante. La gasolinera Rocky Mountain acababa de ser comprada por Falcon Energy, una corporación que solo se preocupaba por el beneficio. Darren Cole,
El nuevo gerente regional inmediatamente instaló cámaras en todas partes, monitoreó a los empleados 24/7 y aplicó reglas despiadadas. No regalos, no ayudar a clientes, no excepciones. Esto es negocio, no caridad. Matthew odiaba esas reglas, pero él necesitaba el trabajo. Así que él mantuvo su cabeza baja y trató de vivir dentro de las líneas hasta esa fatídica noche. Era una fría noche de octubre, el tipo de frío que se filtraba a través de las chaquetas y se hundía directamente en el hueso. La gasolinera estaba tranquila con solo el coche ocasional entrando tambaleándose. Matthew estaba reordenando los estantes cuando un viejo Honda Accord se arrastró hacia el estacionamiento. Sus faros tenues y su motor sibilando como si un estornudo más lo apagaría para siempre. Algo lo hizo detenerse. La mujer al volante parecía agotada, tan agotada que ni siquiera las duras luces de la gasolinera podían ocultar la fatiga en sus ojos. Sus manos se apretaron alrededor del volante antes de que ella saliera. Matthew notó su ropa. Ellos habían sido una vez caros, pero ahora parecían arrugados y fuera de lugar contra el coche maltratado. Pero lo que se le atragantó a Matthew fue el niño durmiendo en el asiento trasero, acurrucado bajo una manta demasiado fina para el frío punzante de Colorado. La mujer entró, vacilante, agarrando su bolso como si fuera lo último que poseía. Matthew ofreció una sonrisa educada. «Buenas noches, señora. ¿Cómo puedo ayudarla?» Ella dudó por un largo momento antes de hablar, su voz tranquila, como si temiera que alguien pudiera oír. «Necesito llegar a Denver, pero solo tengo 15 euros. ¿Cuánta gasolina me compra eso?» Matthew hizo las cuentas instantáneamente. 15 ni siquiera la llevarían a la mitad. Él miró al niño de nuevo, algo apretándose en su pecho. «¿Cuánto necesita?», él preguntó suavemente. La mujer tragó, la vergüenza ardiendo en sus ojos. $30 me llevarán a casa. Ella soltó un aliento tembloroso. Probé otras 3 gasolineras. Nadie ayudaría. En ese momento, Matthew se paró en una línea peligrosa. Él sabía que Darren Cole estaba mirando a través de las cámaras. Él conocía la política. Él conocía las consecuencias. Pero entonces él miró al niño durmiendo. Y él recordó a ella. Él recordó las noches en que Rebecca desapareció, dejándolo a él y a su hija sin suficiente dinero para comida. Él recordó la desesperación de contar monedas, rezando que fueran suficientes para gasolina para ir al trabajo. Él recordó a la señora Catton, la mujer que tranquilamente dejó bolsas de comestibles en su puerta sin nunca pedir gracias. Los dedos de Matthew temblaron mientras él abría su billetera. Él sacó el único billete de 20 Bailey que le quedaba, el dinero que él había ahorrado para comprar medicina para la fiebre de ella ese fin de semana. «No se preocupe», él dijo suavemente, pero firmemente. «Yo cubriré el resto». Los ojos de la mujer se abrieron con incredulidad. Yo no puedo dejarte hacer eso. Son solo 15, Rita». Matthew la tranquilizó con una pequeña sonrisa. «Cuando puedas, pásalo a otra persona por un momento». Ella se quedó completamente quieta, como si el peso del mundo acabara de resbalar de sus hombros. Entonces sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. «Gracias», ella susurró, su voz quebrándose. Matthew simplemente asintió y salió para bombear la gasolina él mismo. Mientras él trabajaba, él robó otra mirada al niño durmiendo, el pequeño pecho subiendo y bajando suavemente, dichosamente inconsciente del caos que los adultos estaban soportando. Ningún niño debería tener que cargar con cargas como estas, él pensó. Y él no tenía idea de que en solo unos pocos minutos su mundo entero se pondría patas arriba. Cuando Matthew terminó de llenar el tanque, él vio a la mujer ajustando la manta alrededor de su hijo,
sus dedos temblando mientras ella murmuraba otro gracias. Matthew sonrió y saludó, viendo el viejo Honda desaparecer en la noche. Él exhaló, sintiendo una extraña calidez extenderse por su pecho, incluso mientras el frío mordía su piel. No era mucho, solo 15, pero era suficiente para llevar a esa madre y niño a casa de forma segura. Y para él eso siempre había sido lo que más importaba. Pero el momento pacífico no duró. En el momento en que él regresó adentro, Matthew vio a Darren Cole parado en el umbral. Los brazos del hombre estaban cruzados, sus ojos oscuros ardiendo con furia. Él había claramente observado todo. El estómago de Matthew se apretó mientras él pasaba. Quizás, solo quizás, Cole no haría un gran problema de ello. Oficina ahora. La voz de Cole cortó el aire, fría como el acero. Matthew sintió las palabras golpear su pecho como una piedra. Él se forzó a mantener la calma, la voz de su madre resonando en su mente. No importa lo que pase, mantente firme. Él siguió a Cole a la oficina, corazón latiendo fuerte mientras la puerta se cerraba de golpe detrás de él. Cole no se sentó. Él no necesitaba hacerlo. Él caminaba como un depredador, puños apretados. ¿Crees que estoy ciego, Clark? Cole siseó. ¿Crees que no vi lo que acabas de hacer? Matthew se mantuvo erguido. Ella tenía un niño en el coche. Ella solo estaba tratando de llegar a casa. Cole soltó una risa burlona. Y ese es tu problema porque él apuntó un dedo hacia el monitor de seguridad, rebobinó al momento exacto en que Matthew entregó el dinero. Ahí. ¿Lo ves con tus propios ojos? Tú robaste propiedad de la compañía. Tú robaste la gasolina de Falcon Energy. La mandíbula de Matthew se tensó. Ese era mi dinero. No me importa de quién era el dinero. Cole golpeó su mano contra el escritorio. Tú sentaste un precedente. ¿Y si todos empiezan a hacer eso? ¿Y si cada historia de pena que entra aquí espera cosas gratis? No toda historia es una estafa. Matthew respondió, ojos inquebrantables. La expresión de Cole se oscureció, sus labios torciéndose en una sonrisa cruel. Tú no decides eso, yo sí. Y adivina qué. Él escupió cada palabra. Estás despedido. Las palabras golpearon a Matthew como un puñetazo, pero él se negó a romperse. Él no dejaría que Cole lo viera flaquear. Él se quitó su gafete y lo puso en el escritorio. Entiendo. Cole se burló. Oh, no actúes noble. Tú rompiste las reglas y pagas el precio. Toma tus cosas y vete. Matthew no discutió. Él no rogó. Él no se inclinó ante un hombre que veía a la gente solo como números. Él salió pasando los brillantes, sin alma estantes, pasando las caras familiares de clientes que lo conocían por su nombre. Y cuando él llegó a la puerta, una extraña claridad se posó sobre él. Perder este trabajo haría las cosas más difíciles. Sin duda. Alquiler, facturas, la deuda masiva lo está esperando. Él tendría que encontrar otra manera. Pero si la elección era entre mantener su trabajo y mantener su bondad, entonces él había elegido correctamente. Afuera el frío mordía su piel mientras él subía la cremallera de su chaqueta y empezó la larga caminata a casa. El brillante letrero de la gasolinera se desvaneció detrás de él. Él no sabía qué traería el mañana. Y él ciertamente no sabía que en solo un día un Rolls-Royce Phantom se detendría frente a su casa, llevando algo que podría cambiar todo. Matthew se sentó en el viejo, desgastado sofá, ojos fijos en la pila de sobres esparcidos por la mesa de centro fuertemente remendada. El apartamento estaba en silencio, excepto por el débil zumbido del tráfico afuera y la respiración constante de ella durmiendo en la habitación de al lado. La realidad de esta noche todavía se estaba asimilando capa por capa, despedido así sin más. 3 años de dedicación
Innumerables intercambios de turnos, innumerables noches tratando a los clientes como seres humanos en lugar de números. Eliminado porque él eligió ayudar a alguien en desesperación. Él suspiró y se frotó las sienes. Los números aparecieron en su mente, afilados y fríos. Alquiler $800 con vencimiento en 12 días. Pago mensual de deuda $1,200 ya con 3 días de retraso. Servicios públicos 143 serán cortados en 5 días si no se pagan. Comida para ella alrededor de $300 al mes si es extremadamente frugal. Medicina para la fiebre de ella $28 necesaria para el fin de semana. Dinero total en la cuenta de 247 de. Él calculó rápidamente, suficiente para 2 semanas como mucho, si él ajustaba cada último gasto. Pero en medio de la incertidumbre royendo los bordes de su mente, Matthew todavía no sintió arrepentimiento. Él oyó la voz de su madre en la memoria. Nunca hay un momento equivocado para hacer lo correcto, Matthew. Él cogió su teléfono. 3 llamadas perdidas de la señora Keaton. Un mensaje de texto. Matthew, estás en casa más tarde de lo habitual. Ella está durmiendo profundamente en mi casa. ¿Hay algo mal? Su pulgar flotó sobre la pantalla. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Que él acababa de perder el único trabajo que tenía? Esos 3 años de trabajo duro se habían evaporado por 15. ¿Que él no tenía idea de cómo pagaría el alquiler? Él no podía enviar esas palabras. Todavía no. En cambio, él escribió, Tía Keaton, siento llegar tarde. Algo pasó en la estación. Iré a buscar a ella de inmediato. Muchas gracias. Él pulsó enviar, luego dejó el teléfono como si pesara una tonelada. 10 minutos después, él llegó a la casa de la señora Keaton. Matthew caminó suavemente por el pasillo y llamó suavemente. La señora Keaton abrió la puerta, sus ojos amables deteniéndose en su cara lo suficiente para ver las cosas que él estaba tratando de esconder. «Pareces agotado», ella susurró, cuidadosa de no despertar a Ella. «Estoy bien, tía». Matthew forzó una sonrisa. «Solo un turno largo». La señora Keaton no le creyó, pero ella era alguien que respetaba el silencio. Ella simplemente se hizo a un lado. «Ella está durmiendo en el sofá. Déjame conseguir una manta para que puedas llevarla a casa». Matthew entró y vio a Ella acurrucada bajo una vieja colcha de retazos, abrazando su osito de peluche. Ella dormía tan pacíficamente que le dolía el corazón. ¿Qué le iba a decir a su hija? La señora Keaton regresó con una bolsa de plástico. «Tengo algunas sobras, lasaña y unas pocas galletas». «Tía Keaton, no tienes que hacerlo». Matthew. Su voz era suave pero firme. «Tómalo, cociné demasiado». Matthew sabía que ella no había cocinado demasiado, pero él también sabía que rechazar la amabilidad en este momento era casi imposible. Él tomó la bolsa de comida, sintiendo tanto el peso de ella como el peso del amor detrás de ella. «Gracias», él susurró. Ella puso una mano en su brazo. «Cuando quieras, querido». Eran las 11 p.m. para cuando él llegó a casa. Matthew acostó a Ella en su cama, subió la manta hasta su barbilla. Él se sentó junto a ella, viendo su pequeño pecho subir y bajar en el sueño. 6 años de edad. Ella tenía solo 6 y ya había soportado demasiado. Una madre tragada por el juego y luego desapareciendo. Un padre constantemente agotado, constantemente preocupado. Ella merecía una vida mejor. Él se inclinó y besó su frente. «Lo prometo», él susurró. «Encontraré un camino. Nunca te dejaré sin nada». Matthew regresó a la sala de estar, mirando la pila de sobres de nuevo. Él abrió su vieja laptop y empezó a buscar trabajo. Asistente de ventas, 12 la hora. Requiere turnos de fin de semana. Imposible.
Él tenía que estar en casa con ella. Trabajador de almacén, 14 la hora, turnos de noche. ¿Quién cuidaría a ella? Conductor de reparto, 13 la hora. Requiere un vehículo personal fiable. Su coche luchaba más que él. Parecía que cada trabajo demandaba algo que él no tenía. Horas flexibles, un coche fiable o sin responsabilidades familiares. Él cerró la laptop y cubrió su cara con sus manos. ¿Cómo la gente superaba cosas como esta? ¿Cómo otros padres solteros sobrevivían? Entonces él recordó que muchos no lo hacían. Ellos se ahogaban en deudas. Ellos perdieron sus casas. Ellos perdieron a sus hijos. El pensamiento lo aterrorizó hasta la médula. Matthew no durmió en absoluto esa noche. Él yacía en la cama, mirando el techo tenue mientras su mente corría sin fin. La peor parte no era perder el trabajo, era el sofocante sentido de fracaso. Él había fallado a Rebecca, incapaz de sacarla del juego. Él había fallado a su madre. Ella murió antes de que pudiera verlo convertirse en algo más que un empleado de gasolinera. Y ahora él temía que estaba fallando a ella. Pero hiciste lo correcto, una pequeña voz susurró. Ayudaste a una madre a llegar a casa de forma segura. ¿Pero fue eso suficiente? Él no sabía. La mañana siguiente llegó con esa misma pálida, fría luz filtrándose a través de la pequeña ventana del apartamento. Matthew despertó de un sueño inquieto, todo su cuerpo adolorido como si hubiera pasado la noche peleando. A pesar del hecho de que la batalla real había tenido lugar solo en su mente, ella ya estaba despierta, sentada en la mesa de la cocina con un tazón de cereal, sus piernas balanceándose debajo de la silla. Cuando ella vio a su padre salir, ella levantó la vista. «Buenos días, papá. Tía Catton me dio galletas. ¿Puedo tener una?» Matthew forzó la sonrisa más natural que pudo manejar. «Claro, cariño, pero termina tu cereal primero». Ella asintió con entusiasmo y volvió a sus cucharadas. Matthew se sirvió una taza de café instantáneo barato y se sentó frente a ella. «Tengo el día libre hoy», él dijo. Ella levantó la vista, ojos iluminándose. «¿De verdad? ¿Entonces puedes llevarme al parque?» El pecho de Matthew se apretó. ¿Cuándo fue la última vez que él la llevó al parque? ¿Cuándo fue la última vez que él tuvo un día entero solo para ella? «Veamos», él respondió, esquivando suavemente. «Tengo algunas cosas que atender primero». Ella asintió, pero un destello de decepción cruzó su pequeña cara. Esa expresión momentánea lo atravesó como una cuchilla. Después de dejar a ella en casa de la señora Catton, con la promesa de recogerla al mediodía, Matthew regresó al apartamento y empezó a buscar trabajo en serio. Él abrió su laptop y empezó a enviar solicitudes como una máquina. Asociado de ventas de Target, personal de almacén de Walmart, King Soopers, cajero, equipo de turno de noche de McDonald's. Cada solicitud enviada se sintió como una confesión de fracaso, pero él no tenía otra opción. El teléfono sonó, un número desconocido. «Hola, ¿es Matthew Clark?» La voz al otro lado era fría y sin emociones. «Sí, al habla». «Esto es Consolidated Debt Services. Estamos llamando sobre su pago atrasado de $1,200. Si no recibimos el pago dentro de 48 horas, su expediente será transferido a cobros». El estómago de Matthew se retorció. «Entiendo. Yo tendré el dinero para el final de esta semana». «Eso lo oímos a menudo, señor Clark. 48 horas». La línea se cortó. Matthew dejó el teléfono, apoyó sus codos en la mesa y cubrió su cara con sus manos. ¿Cómo se suponía que iba a conseguir $1,200 en 48 horas cuando él ni siquiera tenía un trabajo todavía? Un golpe sonó en la puerta. Matthew estaba sentado en el suelo,
rodeado de solicitudes de empleo impresas, tratando de trazar un horario para 2 trabajos a tiempo parcial, mientras todavía podía cuidar de ella. El golpe llegó de nuevo, firme, claro. Él se levantó, se limpió la cara y fue a la puerta. Mirando a través de la mirilla, él vio a una mujer joven de pie afuera, no una extraña. La mujer de anoche, pero ella se veía completamente diferente. Su postura era recta, segura. Su atuendo era elegante, un abrigo de lana azul marino perfectamente confeccionado. Su cabello estaba pulcramente cepillado, y detrás de ella, reluciente bajo el sol de la tarde, había un Rolls Royce Phantom. Matthew parpadeó. ¿Estaba él soñando? Él abrió la puerta. Señor Clark. Su voz era suave pero firme. Sí. Ella sonrió. Soy Melin Hartman. Nos conocimos anoche en la gasolinera. Matthew asintió lentamente, todavía no procesando completamente. Recuerdo. ¿Está? ¿Está bien? ¿Y la pequeña? Ambos estamos bien, gracias a usted. Melin dijo, estoy aquí para agradecerle, y ella dudó ligeramente para presentarle a mi padre. Ella se hizo a un lado. Un hombre alto emergió del Rolls Royce en algún lugar de sus 50, vistiendo un traje de 3 piezas perfectamente cortado, exudando una autoridad tranquila. El estómago de Matthew se apretó de nuevo. Richard Hartman, el hombre dijo, su voz profunda y dominante, pero no áspera. Él extendió una mano. Matthew la estrechó, su mente apresurándose a conectar los puntos. Richard Hartman. ¿Cómo en Hartman Energy Enterprises? Así es. Matthew sintió como si el suelo debajo de él hubiera empezado a temblar. Hartman Energy era una de las corporaciones de energía más grandes en el oeste, poseyendo cientos de gasolineras, refinerías y tuberías a través del estado. Y ahora el hombre estaba parado en su puerta. Por favor, entre. Matthew tartamudeó, haciéndose a un lado rápidamente. El contraste era casi cómico. Un multimillonario y su hija estaban de pie en un apartamento tan pequeño que probablemente era más pequeño que su vestidor, rodeados por un sofá desgastado, una mesa de centro de segunda mano y una alfombra descolorida. Matthew no estaba avergonzado, pero él sintió la colisión de 2 mundos presionando en la habitación. A Richard no parecía molestarle. Él se sentó cómodamente en el sofá mientras Melin estaba de pie cerca, sus expresiones suavizándose. Probablemente se pregunta por qué estamos aquí. Richard comenzó. Yo no tengo idea. Matthew respondió, de pie cerca de la puerta, brazos instintivamente cruzados. Melin dio un paso adelante ligeramente. Quería agradecerle. Ella dijo, su voz más suave que la de su padre. No solo por la gasolina, sino porque usted no me trató como si fuera invisible. Usted me ayudó cuando nadie más lo haría. Matthew se encogió de hombros ligeramente. Eran solo 15 años. Fue más que eso. Melin sonrió débilmente. Ella miró a su padre, luego de vuelta a Matthew. Usted no sabía quién era yo. Usted no tenía nada que ganar, pero aún así ayudó. Eso no sucede a menudo ya. Matthew frunció el ceño, todavía incapaz de juntarlo todo. Me alegra que llegara a casa de forma segura. Pero ¿cuál es la razón real por la que vino aquí? Richard se recostó, brazos cruzados. Soy el dueño de Hartman Energy Enterprises, una corporación multimillonaria con subsidiarias en múltiples campos. Una de esas es una cadena de gasolineras. Rocky Mountain. Matthew se dio cuenta instantáneamente. Richard asintió. Entre varias otras, he estado en el proceso de adquirir Falcon Energy. Anoche, finalicé la llamada. A partir de medianoche, soy dueño de cada gasolinera en este estado. Matthew se congeló. ¿Usted qué? Richard ladeó su cabeza.
ojos afilados, pero no sin empatía. Revisé las imágenes de seguridad. Vi cómo Darren Cole lo trató. Lo vi despedirlo por un simple acto de bondad. La cara de Matthew ardió. Él odiaba la idea de un extraño, especialmente alguien así presenciando ese momento humillante. ¿Y qué? Él preguntó lentamente. Está aquí para ofrecerme mi trabajo de vuelta. Richard lo estudió. No exactamente. Melin dio un paso adelante con una pequeña sonrisa. Él quiere ofrecerte el trabajo de Darren Cole. Matthew parpadeó. ¿Qué? La voz de Richard era firme, inquebrantable. Necesito a alguien que entienda a la gente, alguien que pueda dirigir esa estación con eficiencia y humanidad en mente. Usted ha trabajado allí por años. Usted conoce a los clientes, al personal. Usted sabe lo que funciona y lo que no. Matthew miró fijamente, su cerebro luchando por seguir el ritmo. Me está ofreciendo un puesto de gerente. Gerente regional, Richard corrigió. Salario a tiempo completo, beneficios y seguro médico. Todo lo que Cole tenía, excepto que usted realmente lo merece. Matthew sintió la habitación inclinarse. ¿Era esto real? Una oferta de trabajo de un multimillonario horas después de haber sido despedido. ¿Por qué yo? Él preguntó, su voz. Los ojos de Melin se suavizaron de nuevo. Porque cuando nadie estaba mirando, cuando usted tenía todo que perder, usted todavía eligió hacer lo correcto. Por primera vez desde anoche, Matthew sintió la cáscara endurecida a su alrededor romperse. El peso de la noche anterior, estrés, miedo, incertidumbre, se presionó todo a la vez. Él miró sus zapatillas desgastadas, la mesa de centro astillada y las solicitudes de empleo esparcidas por el suelo. Y finalmente, él asintió. Lo acepto. La mañana llegó con la clara luz solar de otoño filtrándose a través de la pequeña ventana del apartamento mientras Matthew salía, su mano apretando fuertemente la de ella. Ella llevaba su vestido favorito, uno azul con patrones florales y una pequeña mochila linda en sus hombros. «Papi, ¿por qué estás vestido tan bien hoy?», ella preguntó, mirándolo con ojos curiosos. Matthew sonrió mirando hacia abajo el traje que Richard Hartman había enviado la noche anterior, hecho a su medida, ajustando tan perfectamente de una manera que él nunca había pensado que la ropa podría ajustar. «Porque hoy es un día especial, princesa». «¿Qué tiene de especial?». Él se arrodilló para que su cara estuviera a la altura de la suya. «Tengo un trabajo nuevo, uno mejor, y prometo que de ahora en adelante las cosas lentamente empezarán a mejorar». Ella lanzó sus brazos alrededor de él, su pequeña cara presionándose en su hombro. «Te amo, papi». «Yo también te amo, mi niña. Ahora, vámonos. Te llevaré a la escuela y luego me iré al trabajo». Cuando Matthew estacionó el viejo Honda Civic junto a los coches de los clientes, él notó un grupo de personas reunidas cerca de la entrada. Empleados, habituales, una mezcla de caras familiares y desconocidas, todos murmurando entre sí. El letrero de Falcon Energy había sido retirado, reemplazado con el elegante y moderno logo de las gasolineras Hartman, las letras plateadas brillando bajo el sol de la mañana. Se veía completamente diferente, mejor, más profesional. Matthew respiró hondo. Todo estaría bien. Él había trabajado aquí por 3 años. Estas personas lo conocían. Ellos solían confiar en él. Pero en el momento en que él caminó a través de las puertas de cristal, él pudo sentir un cambio en el aire. Cada mirada se volvió hacia él. Algunos eran curiosos, algunos sospechosos y algunos enojados. Devon, el cajero de 25 años que había trabajado con Matthew por casi 2 años,
Estaba de pie detrás del mostrador, brazos cruzados. Él no estaba sonriendo. Increíble. Devon murmuró lo suficientemente fuerte para que toda la habitación oyera. Anoche eras uno de nosotros. Ahora eres. ¿Qué demonios eres? Matthew se detuvo, girándose completamente para enfrentarlo. La tensión en la habitación se sentía como si se rompería al tocarla. Devon, él dijo suavemente, sé que esto se ve, realmente se ve. Devon interrumpió. Matt, eras nuestro tipo. Compartimos turnos. Nos cagamos de frío juntos. Y sobrevivimos turnos de noche juntos. Ahora eres nuestro jefe. ¿Se supone que te llamemos señor Clark ahora o qué? La habitación cayó completamente en silencio. Todos estaban esperando para ver lo que él diría. Matthew exhaló y aflojó su corbata. Solo un pequeño gesto, pero uno que llevaba peso. Solo llámame Matt como siempre lo has hecho. Todavía soy la misma persona, ¿sabes? La única diferencia es que ahora tengo la oportunidad de cambiar algunas cosas por aquí. ¿Qué tipo de cambio? Una voz de mujer vino de atrás. Chloe, la trabajadora del turno de mañana, una madre soltera con 2 hijos, dio un paso adelante. Nos han prometido cambios antes. Las cosas solo empeoraron. Matthew asintió, no esquivando el punto. Lo sé, y no voy a quedarme aquí y prometer perfección, pero puedo prometerles esto. Escucharé. Si alguien tiene ideas, quiero oírlas. Si alguien tiene un problema, intentaremos resolverlo juntos. Devon todavía lo miraba con profundo escepticismo. ¿Y qué si no confiamos en ti? Entonces espera y verás, Matthew respondió francamente. Dame una semana. Si después de una semana estoy actuando como Cole, puedes decírmelo a la cara. No despediré a nadie solo por decirme la verdad. Era una apuesta, una gran promesa, pero era la única que él podía hacer. Chloe lo miró fijamente por un largo momento, luego lentamente asintió. Una semana. Una semana. Matthew repitió justo cuando la tensión en la habitación empezó a aliviarse. El sonido de un motor hizo que todos se giraran. Un Mercedes-Benz plateado entró disparado en el estacionamiento y frenó bruscamente. La puerta se abrió de golpe. Darren Cole salió, cara enrojecida, ojos ardiendo de rabia. Él irrumpió en la tienda como un tornado, escaneando la gasolinera con incredulidad. ¿Qué demonios está pasando aquí? Matthew se giró, con calma, enfrentando al hombre que lo había humillado y despedido solo 2 noches antes. Señor Cole, no. El señor Cole soy yo. Cole rugió, apuntando un dedo hacia su cara. Esta mañana recibí una llamada diciendo que estaba despedido. Despedido. Y cuando llamé de vuelta, dijeron que esta estación ahora pertenece a Hartman Energy y hay un nuevo gerente. Su mirada barrió a Matthew de pies a cabeza con desprecio abierto. «¿Eres tú?» «Así es», Matthew respondió, su voz firme. «Soy yo». Cole soltó una risa amarga, mirando alrededor de la habitación. ¿Es esto algún tipo de broma? ¿Un cajero ascendido porque qué? Él sabía cómo interpretar a la víctima lamentable para la persona adecuada en el momento adecuado. Devon dio un paso adelante, voz aguda. «Oye, estás muy fuera de...» Matthew levantó una mano, haciéndole una señal para que retrocediera. «Yo me encargo». Cole se giró hacia él, los labios curvándose en una sonrisa cruel. «¿Quién te crees que eres? Tú no sabes una maldita cosa sobre dirigir un negocio. Eres solo un chico de la bomba con un corazón blando que piensa que regalar gasolina». «Estabas equivocado». La voz de Matthew interrumpió. No fuerte, pero lo suficientemente aguda y clara para que todos oyeran. Cole se quedó en silencio, ojos entrecerrándose. «Te equivocaste conmigo.
te equivocaste con este trabajo. Y lo más importante, te equivocaste sobre lo que realmente hace que un negocio tenga éxito. Oh, por favor, ilumíname, experto. Cole se burló. Los empleados un CEO ahora, ¿eh? Matthew caminó hacia él, cada paso lento y constante, hasta que solo unos pocos pies los separaron. Nadie en la habitación se atrevió a respirar demasiado fuerte. ¿Tienes un MBA de alguna escuela prestigiosa? Matthew dijo, voz baja pero con peso. Sabes todo sobre gestión, ganancias y eficiencia, pero olvidaste lo más importante. ¿Y qué es eso? Cole escupió. Gente. Cada palabra aterrizó como un martillo. La gente no solo viene aquí a comprar gasolina. Matthew continuó, su voz volviéndose más firme. Vienen después de turnos agotadores en obras de construcción. Se apresuran aquí de camino al hospital. Están tratando de llevar a sus hijos a casa a salvo. Cole se burló. ¿Y crees que mimar sus sentimientos va a aumentar los ingresos? Creo que si los tratas como seres humanos, ellos recordarán. Matthew respondió. Ellos volverán. Ellos traerán a otros. Ellos confiarán en este lugar. Y eso, él enfatizó, es cómo construyes lealtad. La cara de Cole se puso de un tono de rojo más profundo. Eres un tonto ingenuo con la cabeza en las nubes. El mundo real no funciona así. Matthew todavía no se inmutó. Entonces quizás por eso ya no trabajas aquí. El aire en la habitación se quedó quieto. Luego un solo aplauso resonó. Luego otro. Chloe fue la primera en aplaudir. Devin siguió. Luego, uno por uno, todo el turno e incluso algunos clientes se unieron. El color se drenó de la cara de Cole, cambiando de rojo a pálido. Él miró alrededor, dándose cuenta de que estaba completamente solo, sin aliados, sin autoridad, nada restante. Lamentarás esto. Él siseó a través de dientes apretados, girándose hacia la puerta. Señor Cole, Matthew llamó. Él se detuvo y miró hacia atrás. No vuelvas aquí de nuevo. Cole lo miró fijamente, mandíbula apretada, luego salió furioso. La puerta de cristal se cerró de golpe detrás de él. El sonido del motor del Mercedes se desvaneció, y en ese momento exacto, la habitación estalló en vítores. Devin dio un paso adelante y extendió su mano. Está bien, me has convencido ahora. Matthew estrechó su mano, una leve sonrisa de alivio apareciendo en su cara. Una semana, ¿recuerdas? Bastante seguro de que no necesitaremos tanto tiempo. Devon sonrió. En las semanas que siguieron, Matthew casi se sumergió por completo en aprender cada detalle de las operaciones desde la perspectiva de un gerente. Finanzas, cadenas de suministro, políticas corporativas. Él las absorbió todas como una esponja seca caída en agua. Pero más importante que los números, él se centró en la gente. Él se sentó con cada empleado, escuchando sus frustraciones, ideas y preocupaciones. Él se encontró con los clientes habituales de nuevo, aquellos que veían Rocky Mountain no solo como una gasolinera, sino como un punto de parada donde alguien sabía su nombre, donde ellos sentían que pertenecían. Una tarde, sentado solo en la pequeña habitación, la oficina que una vez perteneció a Cole y ahora le pertenecía a él, Matthew miró fijamente la hoja de papel en blanco sobre el escritorio. ¿Cómo podía él convertir este lugar en algo más que una gasolinera? Él pensó en Meline Hartman, desesperada, agotada, sin ningún otro lugar en el que confiar. Él pensó en sí mismo solo semanas antes, sentado en el suelo de su apartamento, inseguro de cómo pagaría el alquiler. Él pensó en la señora Caton, la mujer que tranquilamente dio y nunca pidió nada a cambio. Y él recordó lo que su madre solía decir.
Ayuda a otros cuando puedas, Matthew, porque algún día tú serás el que necesite ayuda. Él cogió un bolígrafo y empezó a escribir. Pásalo adelante. Programa primer borrador principios fundamentales. Clientes que pueden dejar un poco de dinero extra en un fondo designado. Aquellos con poco efectivo, casos verificados por el personal como reales, no estafas, pueden retirar exactamente lo que necesitan para llegar a casa. Sin preguntas, sin vergüenza, solo ayuda ofrecida libremente. Reglas. Los empleados serán capacitados para reconocer a las personas que realmente necesitan ayuda. Padres con niños pequeños, clientes mayores, emergencias, un límite de $30 por asistencia. Cada retiro debe ser registrado claramente para asegurar la transparencia. Los clientes que reciben ayuda son animados a devolverla cuando puedan. Matthew miró fijamente el borrador frente a él. Era simple, quizás demasiado simple, pero eso era exactamente lo que lo hacía hermoso. La mañana siguiente, él reunió a todo el equipo. Bien, todos, Matthew comenzó, de pie ante el personal del turno de mañana. Quiero introducir algo nuevo. Él sostuvo un pequeño cartel, simple pero elegante. Programa Pásalo adelante. Da cuando puedas, recibe cuando necesites. Chloe frunció el ceño. ¿Qué significa eso exactamente? Matthew explicó el concepto, cómo funcionaba el fondo, los principios, las reglas. Al principio el escepticismo llenó la habitación. La gente va a abusar de ello, un empleado murmuró. ¿Cómo sabemos quién realmente necesita ayuda? Otro preguntó. Matthew asintió. Esas son preocupaciones válidas. Y sí, algunas personas intentarán aprovecharse, pero yo preferiría confiar en 10 personas y que una fuera explotada que vivir en constante sospecha y perder la oportunidad de ayudar a 9 personas que realmente lo necesitan. Chloe lo miró fijamente por un largo momento. Luego lentamente asintió. Estoy dentro. Devin se encogió de hombros. Si no funciona, siempre podemos quitar el cartel. Exacto. Matthew estuvo de acuerdo. Esto es una prueba. Aprenderemos sobre la marcha. El cartel fue colgado justo cerca del mostrador del cajero. En los primeros días, la mayoría de los clientes simplemente lo miraron de reojo y siguieron caminando. Algunos se detuvieron a preguntar, asintieron y siguieron adelante. Luego, al tercer día, todo cambió. Un camionero llamado Frank, un cliente habitual desde hace más de 5 años, se acercó al mostrador después de repostar. Él sacó su cartera, dudó por un momento. Esta cosa de pásalo adelante. Él golpeó con su dedo en el mostrador. Es real. Matthew asintió. Completamente real. No un truco de marketing. Frank estuvo callado por varios segundos. Luego sacó un billete de 50. Pon esto en el fondo. Devin, quien estaba en la caja, levantó la vista. ¿Estás seguro? Eso es mucho. Frank miró fijamente al estacionamiento, ojos distantes. El año pasado tuve un accidente, varado en Tennessee sin un solo dólar para llegar a casa. Un extraño me ayudó, me dio suficiente dinero para gasolina para conducir directamente de vuelta a Colorado, sin nombre, sin demanda de devolverlo. Él se volvió, sus ojos brillando. Ahora es mi turno. Devon tomó el billete y lo colocó en la caja de donaciones de plástico transparente detrás del mostrador. Gracias, Frank. Frank asintió y se fue, pero antes de llegar a la puerta, él hizo una pausa. Oye, Matt, sí, gracias por pensar en esto. Al día siguiente, una enfermera llamada Sarah Nongwan entró corriendo durante su breve descanso. Ella estaba en medio de un turno de 12 horas, agotada hasta los huesos, y su coche funcionaba con vapores. Cuando ella abrió su cartera, su cara se puso pálida.
Oh no, solo tengo 7. Necesito al menos 15 para llegar a casa. Devon, recordando la capacitación, la miró de cerca. Trabajas en el Hospital Memorial, ¿verdad? Sarah parpadeó. Sí, ¿cómo lo supiste? Reconocí el uniforme. Él abrió la caja de pásalo adelante. No te preocupes, nosotros cubriremos el resto. Sarah lo miró con incredulidad, observando cada movimiento mientras Devon calculaba la diferencia y retiraba exactamente esa cantidad del fondo. Yo no puedo tomar esto, ella murmuró. No lo estás tomando de mí, Devon dijo con una pequeña sonrisa. Lo estás recibiendo de alguien que quería ayudar y no dejó su nombre. Lo único que pedimos es que cuando puedas, ayudes a alguien más a cambio. Los ojos de Sarah brillaron con lágrimas. Lo prometo. 3 meses después, Sarah regresó. Ella se acercó al mostrador, sacó su cartera y colocó una pila de efectivo en ella. $200 en total. Devon levantó la vista, genuinamente asombrado. Sarah acabó de ser ascendida a enfermera jefe, ella dijo, su sonrisa radiante. Y lo primero que quise hacer fue devolver. Esto es mi gracias. Devon sostuvo la pila de billetes, su garganta apretándose. Estamos realmente orgullosos de ti, y debo parte de esto a ti, Sarah respondió. Esa noche pensé que era invisible, que a nadie realmente le importaba, pero ustedes demostraron lo contrario. 6 meses después de que el programa Pásalo Adelante fuera implementado en Rocky Mountain, Matthew recibió una llamada inesperada de Richard Hartman. Mi oficina, 2 p.m., tenemos algo importante que discutir. Matthew entró en la gran sala de conferencias en el piso 40, donde Richard y Meline ya estaban esperando. Pero esta vez también había otros 3 hombres, cada uno con trajes caros, cada uno con una cara tan fría como el acero. Richard le hizo un gesto para que se sentara. Matthew, este es el equipo de liderazgo senior de Hartman Energy. Ellos quieren oír su explicación del programa Pásalo Adelante directamente. Un hombre de cabello plateado, George Patterson, el CFO, habló primero, su voz fría como el hielo. Señor Clark, hemos revisado los informes financieros de Rocky Mountain. Las ventas han subido un 23%. Admito que eso es impresionante, pero él hizo una pausa. Estamos preocupados por el riesgo. Matthew se inclinó hacia adelante. ¿Qué riesgo, señor? Riesgo de reputación. Una mujer interrumpió. Linda Cho, la directora de marketing. ¿Y si expandimos el programa y falla? ¿Y si la gente lo explota? Pareceremos idiotas ingenuos o peor. Patterson añadió. Creamos una cultura de dependencia. La gente se acostumbrará a que se le den cosas gratis. Matthew sintió calor subiendo en su pecho, pero mantuvo su voz calmada. Con todo respeto, creo que está mirando el problema equivocado. La habitación quedó en silencio. Este programa no se trata de regalar cosas, Matthew dijo claramente. Es una invitación a construir comunidad. En los últimos 6 meses, hemos ayudado a 347 personas. ¿Adivina cuántos volvieron para explotar el sistema? Él hizo una pausa. Ninguno, ni una sola persona. Patterson frunció el ceño. Imposible. Pero es cierto, Meline dijo, abriendo su laptop. Hemos rastreado cada transacción. De hecho, el 78% de las personas que recibieron ayuda regresaron, no para pedir más, sino para contribuir. Ella giró la pantalla hacia el tablero. Una hoja de cálculo llena de números, notas y marcas de tiempo llenó la pantalla. Matthew continuó. Frank, el camionero, fue ayudado en Tennessee cuando se quedó varado. Él dejó $50 de nuestro fondo.
Sarah Enuan, la enfermera, le faltaban 8. 3 meses después, ella regresó con 200 después de ser ascendida. Él miró directamente a Patterson. Esto no es un riesgo, es una inversión en personas y está dando sus frutos. Linda se inclinó hacia adelante. ¿Pero qué pasa si escalamos a 50 estaciones? 100. ¿Cómo garantizamos la calidad? Con la capacitación adecuada, Matthew respondió inmediatamente. Los empleados deben aprender a reconocer necesidades reales. Deben ser empoderados para tomar decisiones. Lo más importante, deben entender que esto no es caridad, es tratar a los clientes como seres humanos. Richard, quien había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló. George, Linda, entiendo sus preocupaciones, pero miren los hechos. Rocky Mountain solía ser nuestra estación más débil. Ahora está clasificada tercera en todo el estado. Él caminó hacia la ventana, mirando hacia abajo a Denver extendiéndose debajo. Podemos mantener el viejo modelo de negocio, compitiendo en precio, recortando costos, tratando a los clientes como números. Él se volvió, ojos afilados como una cuchilla. O podemos hacer algo significativo. Él puso ambas manos sobre la mesa. Elijo significativo. 3 meses después, en una sesión de capacitación para gerentes regionales, Matthew se paró ante 25 gerentes de Colorado, Utah y Wyoming. Sus expresiones variaban de curiosas a escépticas a francamente molestas. Sé que muchos de ustedes piensan que esto es algún truco de relaciones públicas barato. Matthew comenzó sin dudar. Creen que estoy tratando de convertir una gasolinera en una caridad. Algunas personas asintieron. Pero no, estoy aquí para mostrarles cómo ganar más dinero. Toda la habitación se puso en atención. Hace 6 meses, yo era solo un cajero. Fui despedido por ayudar a una madre a llegar a casa de forma segura. Hoy, estoy aquí porque el programa que creé aumentó los ingresos en un 31% en un trimestre. Él hizo una pausa dejando que el número se asimilara. ¿Quieren saber el secreto? Matthew preguntó. No es regalar cosas, es construir lealtad. Cuando tratas a alguien como un ser humano, no una transacción, ellos recuerdan, ellos vuelven, y ellos se lo dicen a docenas de otros. Un gerente en la parte de atrás levantó su mano. ¿Y si alguien se aprovecha? ¿Y qué? Matthew se encogió de hombros. En 6 meses tuvimos 2 casos, 2 personas de 347. Puedo vivir con esa proporción. Pero escuchen, Matthew interrumpió, no áspero, sino firme. Podemos pasar todo el día preocupándonos por el 2% de malos actores, o podemos enfocarnos en el 98% de buena gente. Sé lo que elijo. Después de la sesión de capacitación, una mujer joven, Jessica, una gerente de Fort Collins, se acercó a Matthew. Señor Clark, esa historia que usted contó sobre ser despedido, eso me pasó una vez, hace 2 años en una compañía diferente. Ayudé a una mujer que no podía pagar la leche para su hijo. Ellos me despidieron inmediatamente. Sus ojos brillaron. Pensé que hice lo incorrecto, pero escucharte hoy. Gracias por mostrarme que la bondad no es una debilidad. Matthew puso una mano en su hombro. Nunca lo fue, Jessica. Siempre ha sido la mayor fuerza. El programa Pásalo Adelante ya había sido lanzado en 47 estaciones Hartman a través de 4 estados. Los números no mentían. 1,200,000 donados por clientes. 8,347 personas ayudadas. Ingresos promedio de la estación un 28% arriba. Tasas de retención de empleados un 67% arriba. Pero lo que Matthew más recordaba no eran los números. Era un correo electrónico que él recibió un viernes por la noche. Estimado señor Clark, mi nombre es Sarah Enuan.
Usted quizás no me recuerde, pero hace 6 meses yo era la enfermera a quien le faltaban 8 para llegar a casa. Hoy fui nombrada directora de enfermería en el Hospital Memorial. Y lo primero que hice fue convencer al liderazgo de lanzar nuestro propio programa, Pásalo Adelante Médico. Ayudamos a pacientes que no pueden pagar medicamentos, chequeos o gastos médicos. En el primer mes ya hemos ayudado a 43 familias. Usted me mostró que la bondad crea ondas y ahora esas ondas están salvando vidas. Gracias por comenzarlo todo. Sarah Nguyen, RNBSIN. Matthew leyó el correo electrónico 3 veces. Cada vez su garganta se apretaba aún más. Esta era la razón, no los ingresos, no los premios, sino una enfermera en Denver ahora ayudando a otros de la manera en que ella una vez fue ayudada. El círculo de bondad estaba continuando. 5 años pasaron como un sueño. Matthew Clark, ahora de 33 años, estaba de pie frente a la gasolinera Rocky Mountain, el lugar donde todo había empezado a cambiar su vida. Él ya no trabajaba aquí. Ahora él era el director de operaciones regional, supervisando 89 gasolineras a través de 6 estados. Pero esta tarde de otoño, bajo la suave luz dorada del sol, él regresó. Junto a él estaba ella, de 11 años ahora, más alta, más aguda, llevando la sonrisa confiada de una niña criada en amor. «Papi, ¿tú solías trabajar aquí?», ella preguntó, mirando el brillante letrero de la gasolinera Hartman. «Así es, princesa». Matthew sonrió. «Yo solía bombear gasolina, limpiar ventanas y trabajar turnos de noche por 3 años justo aquí». «¿Y te despidieron solo por ayudar a alguien?». Matthew asintió. Ella estuvo en silencio por unos segundos. Luego apretó la mano de su padre. «Estoy orgullosa de ti». Solo eso, simple, pequeño, pero suficiente para hacer que todo lo que él había pasado se sintiera absolutamente valioso. Ellos entraron. Devon, su viejo amigo, ahora el gerente de la estación, estaba detrás del mostrador. En el momento en que él vio a Matthew, su cara se iluminó. «Matt, ha pasado una eternidad». Los dos se abrazaron. No el tipo educado entre un jefe y un empleado, sino el abrazo de personas que habían sobrevivido tiempos difíciles juntos. «La estación se ve increíble, Devon», Matthew dijo, mirando alrededor. El cristal brillaba, los estantes estaban ordenados, y todo se sentía limpio y cálido. Y justo en el centro del mostrador, el cartel de «Pásalo Adelante» todavía estaba allí, ligeramente descolorido, pero familiar y profundamente significativo. «¿Cómo va el fondo?», Matthew preguntó. Devon sonrió con orgullo. 427 esta semana. Ayer, un camionero dejó 100. Dijo que lo ayudaron en Wyoming el año pasado y quería devolverlo. Matthew asintió, calidez floreciendo en su pecho. El ciclo todavía estaba vivo. «Papi, mira». Ella señaló hacia el mostrador. Bajo un pequeño marco de cristal había una foto en blanco y negro. Matthew de hace 5 años, vistiendo su uniforme, parado frente a esta misma estación. Más joven y mucho más delgado. Debajo había una leyenda, donde todo comenzó, donde un pequeño acto de bondad lo cambió todo. Matthew tragó, estabilizando su voz. «Devon, no tenías que hacerlo». «Quería». Devon interrumpió. «Cada nuevo empleado escucha esta historia sobre lo que hiciste y por qué existe este programa». Él miró directamente a Matthew. «Nos enseñaste que la bondad no es debilidad, es la mayor fuerza que la gente tiene». Matthew y Ella se sentaron en el coche, ninguno de ellos encendiendo el motor. Ella lo miró, su cara inusualmente seria. «Papi, ¿puedo preguntar algo?». «Claro, princesa. Si ese día no hubieras ayudado a la Sramelin, ¿qué habría pasado?».
Matthew se recostó contra el asiento, pensando por un momento. Quizás todavía estaría desempleado, todavía luchando por pagar deudas, todavía preocupándome por cómo cuidarte. Ella lo miró directamente a los ojos. Pero aún así la habrías ayudado, ¿verdad? Incluso si sabías que te despedirían. Matthew sonrió suavemente. Esta niña entendía mucho más que su edad. Sí, él dijo en voz baja. Todavía lo haría, porque algunas cosas importan más que un trabajo. Cuando ves a alguien que realmente necesita ayuda y tienes la capacidad de ayudar, lo haces sin importar el costo. Ella asintió, luego abrió su mochila. Ella sacó un pequeño sobre. Oh, estos son mis ahorros, 47. Quiero ponerlo en el fondo. El corazón de Matthew se apretó, luego se abrió de par en par con orgullo. ¿Estás segura? Has estado ahorrando para comprar una bicicleta. Ella sacudió su cabeza firme. La bicicleta puede esperar, pero alguien ahí afuera quizás no pueda. Matthew atrajo a su hija a sus brazos. Él nunca entendería cómo terminó con una niña tan notable. La abuela estaría tan orgullosa de ti, él susurró. De repente, un coche viejo entró en el estacionamiento. Una mujer joven salió, su cara cansada, ansiosa. En el asiento trasero, un niño dormía acurrucado en una manta fina. Ella se apresuró a entrar, directamente al mostrador donde Devon estaba de pie. Disculpe, necesito llegar a Colorado Springs, pero solo tengo 12. Suficiente para Devon sonrió. No el tipo educado, sino la sonrisa de alguien que entendía exactamente lo que ella estaba pasando. Está bien, él dijo suavemente, abriendo la caja de pásalo adelante. Te ayudaremos. ¿Cuánto necesitas? Su voz tembló. 25 eso me llevaría a casa. Entonces llega a casa de forma segura, Devon dijo. Solo recuerda cuando puedas ayudar a alguien más. La mujer asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo haré, lo prometo. Un pequeño acto de bondad puede salvar una vida, y esa vida salvará otra. Ese ciclo nunca terminará. Hoy, si puedes ser el que comienza el ciclo, únete a nosotros en difundir historias significativas, dándole me gusta y suscribiéndote. Y no olvides activar las notificaciones para que tu día comience con una historia llena de bondad y compasión.